Acostumbrado a ver cómo el mundo cambia, va a coger el petate y se va a unir a un grupo de soldados y con 15 años se va a unir al ejército, a los tercios, y va a estar en la campaña, al año siguiente en la campaña de Túnez. Allí hay un nexo que también va a ser muy importante en la vida de Julián Romero, que es que va a coincidir con el Duque de Alba. El Duque de Alba es un joven noble, muy preparado, que va a tener su primera misión de importancia en esa campaña y que con el paso del tiempo va a ser el gran protector y el gran valedor de Julián Romero, sobre todo ante Felipe II. Lo demás es historia. Julián Romero, lo podéis ver abajo en los paneles, va a quedar enclavado como soldado de fortuna en los tercios. Hay guerra con los franceses, siempre hay guerra con los franceses en Italia en esa época, no sabemos cuál. Y va a estar en Italia, en Flandes y en Francia, pero él va a desaparecer. Un tamborilero, un soldado de tambor, un crío que, bueno, pues va prosperando, pero desde luego no deja peso en la historia. Así que al final lo vamos a ver reflejado otra vez en 1544, cuando ya lleva 10 años de campaña, en las últimas batallas entre Francisco I y Carlos V, y llega una paz, y llega la desmovilización, y él regresa con Pedro de Gamboa y unos cuantos más, y la tormenta les hace amarrar en las Islas Británicas. Enrique VIII, que va a prolongar la guerra contra el rey francés 2 años más, va a alistar a Pedro de Gamboa y a todo un regimiento, y él va a ser el soldado de fortuna que mejor parado salga de esa campaña. ¿Por qué? Porque de esa campaña va a salir capitán, va a salir nombrado ser por Enrique VIII, y cuando él reingresa en el ejército, el Duque de Alba le respeta el cargo de capitán. Es un ejemplo de soldado de fortuna, es un ejemplo de soldado mercenario. Él no tiene problema cuando es desmovilizado en combatir a las órdenes de Enrique VIII, aliado de España en ese momento y 5 años después enemigo de España. Dicen las malas lenguas que él se retira del ejército inglés diciendo que él no sirve a herejes, pero vamos, cuando él empieza a combatir para Enrique VIII ya era un hereje. Allá hay un aspecto también que no se puede rechazar, no podemos olvidar, que es el aspecto caballeroso. Es la última época en la que los duelos se van a celebrar y van a tener importancia. En los desafíos, en la época del Gran Capitán, por ejemplo, los desafíos sirven para salvaguardar el honor de los italianos frente a los franceses y conseguir la fidelidad de la mayoría de los señores napolitanos. Y en este caso hay un capitán español que sirve a Francisco I, que reta a Pedro de Gamboa por una cuestión de honor, no se sabe muy bien por qué, y Julián Romero dice: yo, le pide, déjame combatir a mí. Están combatiendo durante horas delante de Francisco I, sale vencedor y él se gradúa con todos los honores. A partir de ahí él regresa a España y se va a ver envuelto en la guerra de los 80 años, siempre a las órdenes ya del Duque de Alba, con algunos parones que le permiten volver a España y casarse, por ejemplo, o volver aquí y cuidar sus intereses en la zona. Yo no quiero aburriros más con los hechos concretos, pero sí hay elementos que son importantes, por ejemplo, que nos dan una idea de cuando hablamos de la superioridad de la infantería española, de los tercios de Flandes, que van a estar 1 año y medio, digo 1 siglo y medio, campeando por Europa. Por ejemplo, en la batalla de Henningen, él va a dirigir la ofensiva contra Guillermo de Nassau y va a provocar 7.000 bajas al enemigo, y vamos a perder 80 soldados españoles. En la encamisada de Mons, él va a dirigir una acción nocturna contra el campamento de Guillermo de Nassau y va a provocar 600 bajas al enemigo, y vamos a tener 60 bajas nosotros. Las encamisadas eran más duras, pero la proporción es 1:10. En el asedio de Haarlem, donde él va a perder un ojo,
Él pierde el ojo por rescatar a sus soldados de una situación embarazosa. Es un sitio muy duro, muy complicado, se han metido en un berenjenal del que no pueden salir y él va, aunque es ya capitán y maestre, va a ponerse al frente de sus soldados para rescatarlos. Eso es una de las cosas que hizo fuerte a la infantería española con el gran capitán. Es decir, el gran capitán no quería perder hombres. El gran capitán entiende que sus soldados son un bien preciado y por eso los soldados quieren al gran capitán. Y Julián Romero tiene esa misma cultura. Él quiere a sus soldados, él no busca la gloria al precio que sea, ni le importa poco si se pierden 1000 o 3000 soldados. Son siempre acciones en las que se intenta tener superioridad sobre el enemigo y respetar al propio soldado, aunque cuando vienen mal dadas se afronta la muerte con honor y con tranquilidad. Los tercios jamás se rindieron, jamás. En el asedio de Haarlem tiene otro de los aspectos que caracteriza a Julián Romero, que es que era tuerto, cojo, manco y sordo. Lo tenía todo. Hay otros personajes, ¿no? Por ejemplo, está Blas de Lezo, que es un gran comandante, que también le llamaban el medio hombre, porque era manco, tuerto, cojo. Son heridas de guerra, pero que no les hacen perder su valor. Él va a perder el brazo el mismo año que Cervantes lo pierde en la batalla de Lepanto. Son coincidencias, porque otro de los aspectos que gusta de Julián Romero es relacionarlo con Cervantes. Nos gusta el paralelismo y además existe incluso el nombre de su mujer, María Gaitán, recuerda a la Juana Gaitán de Illescas, que va a ser quien presente a Cervantes a su mujer. Julián Romero va a alcanzar el puesto más importante que se puede alcanzar, que es el de pertenecer al Consejo Real de Flandes. ¿Qué significa eso? Sus servicios, en teoría, son reconocidos primero porque el duque de Alba, hay al menos 22 cartas a Felipe II en las que defiende la valía de este hombre y reclama para él el gobierno de un castillo como una merced. Felipe II le va a reconocer el consejo, aunque nunca participó, y cuando después de la dieta por la cual acordamos abandonar los Países Bajos a cambio de paz, se rompe la paz, Juan de Austria va a ser el nuevo gobernador tras la muerte de Requesens y va a llamar a Julián Romero, y todos sabéis la historia, va a morir en el camino español, parece ser que de una hipoplejía. Cuando hablamos de recrear en Huélamo un campamento de los tercios, o de hablar de traer aquí a los tercios de Flandes, lo que hablamos es de reivindicar esa unidad de combate cuyo principal misterio para empezar es el nombre. Nadie sabe quién les llamó tercios ni por qué se llamaron tercios. Ni siquiera los coetáneos, ni los que comentan las primeras ordenanzas de Carlos V que regula los tercios, saben por qué se llamaban tercios. Se sabe que intentaban reproducir el concepto de legión, de la legión romana, como unidad autónoma, más o menos el mismo número de hombres, 3000 soldados, pero realmente no hay una razón de por qué se llama tercio. En el resto de Europa se va a hablar de regimientos. Los franceses tenían una cosa que se llamaban lanzas, que era la agrupación de guerreros por lanzas, pero al final ellos van a ir al regimiento y van a ir al concepto de coronel, y nosotros vamos a crear el tercio y el concepto de gran maestre, que es el cargo al que llega Julián Romero.